Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Yo feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos a este espacio donde nos encanta charlar sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas, los famosos, y por supuesto, los chismecitos jugosos que tanto nos gustan, ¿verdad? Y hablando de chisme. Hoy tenemos un temazo. Preparaos porque la información que os voy a dar hoy es bombea. Y es que, como habéis visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel. Y no cualquier relación, sino de quién deseaba más que terminaran. Madre mía. Ya sé lo que estáis pensando, ¿verdad? Persona encogiéndose de hombros, ¿qué? ¿De qué está hablando? Pues agárrense porque esto es más interesante de lo que parece. Vamos a desentrañar este misterio que ha estado circulando por el mundo digital, especialmente entre los fans de las series turcas, y que involucra a dos de los actores más queridos y aclamados, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para la verdad? Pues vamos a ello. Pero antes de empezar, no puedo continuar sin recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de dejarme un like si este tema les interesa. De verdad, me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. ¿Listos? Manos a la obra. Bueno, para contextualizar un poco a los que tal vez no estén muy metidos en el tema, recordemos brevemente la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no estén familiarizados, esta pareja cautivó a millones de corazones gracias a su química explosiva en la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam como es su título original. El romance que comenzó en la ficción trascendió a la vida real, y todos, pero absolutamente todos, nos emocionamos con su historia. Sus apariciones juntos, las muestras de cariño en público, las fotos en las redes sociales. Era como un cuento de hadas. *** Un amor que conquistó el mundo, Love is in the Air y el flechazo real ***. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin respectivamente, nos enganchó a todos. La trama, llena de enredos, romance y comedia, nos hizo reír, llorar y sobre todo, soñar con el amor verdadero. La chispa entre los protagonistas fue innegable, y la química que tenían en pantalla era tan palpable que era imposible no creer en su amor. Los fans ávidos de ver a sus personajes favoritos juntos, no tardaron en notar la conexión real entre Hande y Kerem. Las miradas cómplices, los gestos de cariño y la forma en que se cuidaban mutuamente en los eventos y entrevistas, confirmaron lo que muchos sospechaban: el amor había traspasado la pantalla. Y así fue. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que evidenciaban la cercanía entre los actores. Poco a poco las especulaciones se confirmaron, y Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron al mundo que estaban enamorados. El anuncio oficial desató la euforia entre los fans. Celebraron la unión de sus ídolos y compartieron su alegría en las redes sociales. La pareja se convirtió en el centro de atención, y sus apariciones públicas se convirtieron en eventos multitudinarios. Los medios de comunicación siguieron de cerca cada paso de la pareja, documentando su romance en todo momento. ***, un romance de ensueño, momentos inolvidables y la perfección aparente ***. Durante meses el mundo entero se maravilló con su amor. Parecían inseparables, la definición misma de la pareja perfecta. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad. Compartían fotos juntos en hermosos lugares, celebraban momentos especiales y se dedicaban mensajes llenos de cariño. Los fans disfrutaron de cada detalle de su relación. Admiraban la forma en que se apoyaban mutuamente, cómo se divertían juntos y cómo se complementaban. Kerem y Hande representaban la pareja ideal, y su amor parecía inquebrantable. Sus apariciones en eventos públicos eran eventos en sí mismos. Los paparazzis los perseguían para capturar cada momento, y los fans se congregaban para verlos de cerca y demostrarles su apoyo. La pareja viajó por el mundo disfrutando de la vida y compartiendo experiencias inolvidables.
Sus fotos en destinos exóticos y románticos alimentaban la fantasía de los fans y reforzaban la imagen de una relación perfecta. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, todo tiene un final. Tras un tiempo de ensueño, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría. Y como es natural, la pregunta que todos nos hicimos fue ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién tomó la decisión? Asterisco asterisco la sombra de la separación, el fin del cuento de hadas asterisco asterisco. Pero como todo en la vida, el cuento de hadas tuvo su final. La noticia de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel sorprendió a todos. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, desconcertados y tristes, no entendían qué había pasado. La pareja, que parecía destinada a estar junta para siempre, había decidido tomar caminos separados. La noticia de la ruptura fue un shock. Los fans, que habían estado siguiendo cada paso de la pareja, no podían creer que su amor hubiera terminado. Se preguntaban qué había pasado, cuál había sido la causa de la separación y cómo era posible que una relación tan perfecta llegara a su fin. Las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. Se hablaron de diferentes motivos, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas. Los medios de comunicación se apresuraron a investigar, y los fans intentaron encontrar respuestas en las redes sociales y en cualquier declaración de los involucrados. Asterisco asterisco el misterio detrás de la ruptura, ¿quién deseaba el final? Asterisco asterisco. Y aquí es donde entra el misterio. Porque según rumores y filtraciones, hay personas que no estaban muy contentas con esta relación. Personas que aparentemente deseaban que este cuento de hadas llegara a su fin. Y no estoy hablando de la prensa, ni de los fans celosos, no. Estoy hablando de otros factores. Ahora bien, ¿quiénes podrían haber deseado la ruptura de Kerem y Hande? Pues existen varias teorías y especulaciones al respecto. La más extendida y la que más fuerza ha cobrado es que el entorno de Kerem, específicamente ciertos representantes y personas cercanas a él, no veían con buenos ojos esta relación. Al parecer consideraban que el romance con Hande podría perjudicar la imagen de Kerem, que podría desviar su atención de su carrera, o que simplemente no encajaba con los planes profesionales que tenían para él. Asterisco asterisco las sombras del éxito, intereses profesionales en juego asterisco asterisco. Esta es la teoría que más ha circulado y que parece tener mayor credibilidad. Según esta perspectiva, el entorno profesional de Kerem, incluyendo a sus representantes, managers y asesores, pudo haber considerado que la relación con Hande no era lo más beneficioso para su carrera. Asterisco asterisco ¿por qué? Asterisco asterisco. Asterisco 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 preocupaciones por la imagen asterisco asterisco la imagen pública es crucial en el mundo del espectáculo. Podrían haber temido que la relación con Hande, aunque popular, podría asociarlo demasiado con ella, limitando su versatilidad y capacidad de atraer diferentes tipos de proyectos. Asterisco 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 enfoque en la carrera asterisco asterisco el entorno de Kerem podría haber preferido que se centrara en su carrera, en proyectos ambiciosos y en el crecimiento profesional. Una relación sentimental, especialmente una tan mediática, podría haber sido percibida como una distracción. Asterisco 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 planes a largo plazo asterisco asterisco es posible que tuvieran planes específicos para Kerem, como proyectos internacionales, y consideraran que una relación estable y mediática podría ser un obstáculo para esos objetivos. Asterisco 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 competencia en el mercado asterisco asterisco la industria del entretenimiento es competitiva. El entorno de Kerem podría haber buscado maximizar su potencial y consideró que estar en una relación con otra figura mediática de alto perfil podría generar rivalidades o limitar oportunidades. Asterisco asterisco evidencias y rumores que apoyan la teoría del entorno profesional asterisco asterisco. Asterisco 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 declaraciones ambiguas asterisco asterisco en varias ocasiones, tanto Kerem como Hande han evitado responder preguntas sobre su relación de manera directa, utilizando frases evasivas que podrían interpretarse como señales de tensión o incomodidad. Asterisco 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 rumores en la prensa turca asterisco asterisco los medios de comunicación turcos, conocidos por su interés en la vida personal de los famosos, han especulado sobre la influencia del entorno de Kerem en la relación.
Comportamiento de las partes involucradas se ha observado una cierta falta de comunicación entre Kerem y su entorno profesional, así como una posible presión para que se enfocara en proyectos internacionales. Presiones para proyectos internacionales. Los rumores sugieren que se esperaba que Kerem se desvinculara emocionalmente de la situación sentimental para enfocarse en su carrera internacional. Ande y las indirectas, ¿se sentía presionada? Además de los rumores sobre el entorno de Kerem, también existen indicios de que Ande podría haber sentido presión externa durante la relación. Entrevistas con insinuaciones. Ande ha insinuado en varias ocasiones en entrevistas que mantener una relación en el ojo público no es fácil y que ciertas personas no siempre desean lo mejor para la pareja. Estas declaraciones pueden interpretarse como una referencia a la interferencia de terceros. Dificultad de la exposición. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y Ande podría haber sentido la dificultad de mantener una relación en esas circunstancias. Otras teorías, familias y amigos en la ecuación. Aunque menos probables, existen otras teorías que podrían haber influido en la ruptura. Influencia familiar. En algunas culturas, las familias tienen un gran peso en las decisiones sentimentales de sus hijos. La familia de Ande o ciertos amigos cercanos podrían no haber estado de acuerdo con la relación y haber ejercido presión para que terminara. Diferencias irreconciliables. A pesar de su amor, podrían haber surgido diferencias importantes que no pudieron superar. Conclusiones. Un final con múltiples factores. En conclusión, la respuesta a la pregunta, ¿quién deseaba más que terminaran?, no es sencilla. No hay una única respuesta definitiva, ni tampoco tenemos la verdad absoluta. Sin embargo, basándonos en la información disponible, en los rumores y en las especulaciones, todo apunta a que el entorno profesional de Kerem, las personas que lo representaban y gestionaban su carrera, fueron quienes, de una u otra forma, deseaban que la relación con Ande llegara a su fin. ¿Por qué? Por considerarla un obstáculo para sus ambiciones profesionales. Pero ojo, es importante destacar que esto es solo una teoría. No significa que Kerem no amara a Ande o que la relación no fuera genuina. Lo que sugiere es que tal vez, la presión externa, la influencia de ciertos intereses profesionales, jugaron un papel importante en la decisión de separarse. La separación de Kerem y Ande fue un evento que dejó muchos interrogantes en el aire y que, a día de hoy, sigue generando debate y especulación. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la fama, los intereses profesionales y las presiones externas pueden influir en decisiones personales y sentimentales. Reflexiones finales. ¿El amor puede sobrevivir a la fama? La historia de Kerem y Ande nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor en el mundo de la fama. ¿Puede el amor sobrevivir a la presión mediática, a los intereses profesionales y a las expectativas del público? ¿Es posible mantener una relación genuina cuando se está constantemente bajo el escrutinio público? La respuesta probablemente es que depende. Depende de la fortaleza de la pareja, de su capacidad para proteger su amor y de su disposición a enfrentar los desafíos que plantea la fama. La historia de Kerem y Ande, aunque triste en su desenlace, nos deja una lección valiosa. El amor es un tesoro que debe ser cuidado y protegido, y que a veces, las fuerzas externas pueden ser demasiado poderosas. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les resultó interesante? ¿Están de acuerdo con esta teoría? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos en la caja de comentarios abajo. Me gusta mucho leer sus opiniones y discutir sobre estos temas con ustedes. Gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hasta el final. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no se olviden de que si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.